¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias un día más por compartir con nosotros 30 minutos. Hoy nos visita el secretario de la Asociación de Supermercados de Canarias. Está con nosotros Alonso Fernández. Alonso Fernández, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Usted a cuántos supermercados representa? En torno a los 700 aproximadamente distribuidos en todo el archipiélago canario. ¿Ahí cuántas cadenas hay representadas? Pues cadenas en total aproximadamente son 12 cadenas comerciales en las que se engloban esa mayor parte de los 700 establecimientos. ¿Ustedes qué cuota de mercado tienen, para hacernos una idea, los supermercados que ustedes representan? En cuanto a facturación, al volumen que movemos en las Islas Canarias, en torno al 75, entre el 75 y el 80% aproximadamente es la cuota de nuestra asociación, de nuestros asociados, en este caso en la facturación del sector de alimentación. O sea, del 100% de las cosas que compramos en nuestro supermercado, probablemente el 80% se lo compremos a ustedes. Algún asociado nuestro, efectivamente, así es. Ahí tenemos representado a Hiperdino, Mercadona. ¿Qué más centros tenemos? Tendremos Centro de Ahorro San Martín, Teremerca, el Grupo Covirán, el Grupo Spar en toda Canarias, por lo cual al final, como digo, son enseñas por todos conocidos y efectivamente la mayor parte de las ocasiones que nos acercamos a hacer la cesta de la compra, probablemente vayamos a algunos de los establecimientos de nuestros asociados, que por eso además, y una cosa que me gustaría comentar, hablamos de supermercados y supermercados de cercanía, supermercados detallistas de alimentación. Siempre que se habla de la cesta de la compra de Canarias, se habla en términos negativos, porque se dice que es de las más caras, ya no hablamos de las islas que son no capitalinas. ¿Eso se puede solucionar de alguna forma, quitarnos de esa estadística? La estadística depende de donde la veamos, es decir, realmente si nosotros nos vamos al dato oficial, y el dato oficial es el que elabora el Observatorio de Comercio del Ministerio de España, vemos que Canarias no tiene en absoluto la cesta de la compra, ni la más cara, ni de las más caras. Con lo cual, realmente, cuando hablamos de Canarias y hablamos de la cesta de la compra, el decir que tenemos la cesta de la compra cara es una mentira, o no es real. Y estos datos están pero usted avalados, habrá visto estadísticas, no porque lo diga yo, ¿no? Pero usted habrá visto estadísticas donde aparece que Canarias tiene la cesta de la compra más cara, ¿no? Hubieron hace algunos años una organización que hizo estadística, por decir de alguna forma, porque metodológicamente no estaba bien conceptuada, y por lo tanto no hablamos de ese tipo de estadísticas, hablamos de estadísticas oficiales que son las que al final han de ser más objetivas y de hecho lo son y por tanto son las que nosotros nos referimos siempre. La cesta de la compra de las islas no capitalinas sí es más cara. ¿Son motivos obvios o hay algo que se puede cambiar para que las islas no capitalinas tengan un poquito más barata la cesta de la compra? Hay hechos indiscutibles y es que vivimos en un archipiélago y que vivimos a 2.000 kilómetros del continente y por lo tanto de los centros de aprovisionamiento más importantes. Esta diferencia es para nosotros vital y por lo tanto marca esa diferenciación en relación a los que están dentro del territorio y además así incluso la reconoce la Comunidad Europea y por eso nos llaman región ultraperiférica. No cabe duda que en el caso de las islas no capitalinas estamos hablando de un sobrecoste en la parte del transporte, puesto que esas mercancías primero entran a Canarias a través de las islas capitalinas para luego poderse reexpedir a las otras islas. Por lo tanto, y siendo así, desgraciadamente hay un sobrecoste del que no nos podemos nosotros abducir, por decir de alguna manera. Pero cuando hablamos de la cesta de la compra, no olvidemos que no es la cesta de la compra, hablamos de las distintas cestas. Cuando yo me acerco a un estanco y compro una revista, veo el precio y pone para Canarias 25% más. Cuando voy a coger un pasaje de avión, resulta que en Canarias me sale también más caro que para el mismo trayecto en la península. Y así estaríamos sin parar. La energía eléctrica, el recibo de la luz, el recibo del agua en Canarias y por el hecho de la insularidad, por el hecho de la fragmentación, por el hecho del pequeño tamaño, hace que el coste, el sobrecoste de vivir en Canarias sea importante. Tan importante que en este sentido hay un informe que encarga el Gobierno de Canarias al Centro de Estudios Económicos Tomillo y es un informe que cuantifica, por primera vez se establece y se pone valor a ese sobrecoste de vivir en las Islas Canarias y lo cuantifica en 6.000 millones de euros anuales. Ese es el sobrecoste de vivir en Canarias, no para el alimento, para todos los que vivimos en Canarias y para toda la actividad que realicemos en Canarias. Claro. Traer los alimentos de la península o de otras partes del planeta suponen un sobrecoste. ¿Han calculado ustedes cuánto supone de sobrecoste?
Más o menos, también depende de las mercancías, del volumen, del valor, pero si queremos sacar un dato medio podemos hablar de en torno a un 25% de sobrecoste solo en el transporte de la mercancía, en ese flete. 25% que ya digo, el señor que vive en Cádiz y que compra al mismo centro de aprovisionamiento del que puedo comprar yo, ese 25% de sobrecoste no lo tiene indudablemente. ¿Qué aporta ahí el régimen específico de abastecimiento para conseguir que esos precios no sean tan altos como podrían ser debido justamente al transporte? Bien, gracias precisamente a ese mecanismo, artículos como la leche, por ejemplo, que es uno de los principales productos que se importan y que tienen esa subvención, esa ayuda realmente, ese RA, podemos encontrar que el precio de la leche en Canarias es prácticamente el mismo precio que el que podemos comprar en la península. Por lo tanto, ya digo, sí que hay, lógicamente, este tipo de ayuda, y este tipo de ayuda se repercute claramente en el producto y hace que ese tipo de productos, ya digo, tenga un precio muy similar al que encontramos con el de la península. Lo ideal sería que, y eso pasa con muchas de sus cadenas, los que venden sean los importadores también, para que no haya tantos intermediarios y el efecto del REA se note más. Indudablemente, lo que nosotros denominamos y lo que se denomina cadena de valor, que es desde el inicio del producto hasta la puesta al consumidor final, cuanto más corta sea esa cadena de valor, menos personas intervengan dentro de esa cadena de valor, pues menor coste y por lo tanto mejor precio. También es verdad que tenemos que reconocer que determinados artículos tienen que pasar por esa cadena de valor porque al final se tienen que perfeccionar. Un producto que recogemos en una huerta, en una finca, o un animal que sale de un establecimiento, de una granja, al final para llegar al consumidor ha sufrido una serie de transformaciones que obligan, por lo tanto, a existir una cadena de valor. Por lo tanto, tenemos que ser cautos cuando hablamos de esto. En principio, salvo mercancías terminadas, el resto de productos sí que deben de pasar por una cadena de valor para, como digo, perfeccionar el producto. En el caso de los productos agrícolas siempre se comenta mucho la cantidad de intermediarios y se dice, pero bueno, ¿cómo es posible que un agricultor lo venda en 15, 20 céntimos y después esté en el supermercado a 1,50 €? ¿Eso se está dando? Eso se da. Y además lo explica claramente el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Medio Rural, Medio Ambiente y Marino del Gobierno de España, que además publica continuamente para cada uno de los productos la cadena de valor de ese producto. Y vemos que al final todo ese producto que sale de la finca del agricultor ha llevado todo un procedimiento. A nadie se le ocurre que un producto recogido en campo y pagado al agricultor sea el mismo producto que se comercializa posteriormente. Por lo tanto, ese producto va a sufrir una serie de transformaciones. Tiene un transporte desde finca hasta la cooperativa. No olvidemos que luego interviene también un papel fundamental, que es el de las cooperativas, para transformar, clasificar, envasar y comercializar el producto. Luego va otra vez a transporte, va a un almacén, a una cámara frigorífica, de ahí vuelve a haber un transporte, vuelve a ir a un mercado, a un merca en este caso, como ponerlo como ejemplo más claro. De ahí va a otra plataforma y de la plataforma hay una distribución que llega hasta la tienda. Pero claro, Alonso Fernández, usted que tiene experiencia además en el sector primario y en el sector de las cooperativas, es un poco perverso el sistema porque al final el que hace el mayor esfuerzo, el de cultivar el producto, da la sensación de que es el que menos se lleva. El mayor esfuerzo de forma relativa. Tan esfuerzo es producir como clasificar, como envasar, como comercializar, como vender posteriormente al consumidor final. Es decir, realmente los esfuerzos están en toda la cadena de valor. Ninguno de nosotros, ni nosotros los finalistas, ni el productor inicial, tiene un mayor esfuerzo. Cada uno tenemos un esfuerzo y lo que dice el Ministerio, no son datos nuestros, son datos objetivos del Ministerio, es que esta cadena de valor se distribuye básicamente en 3/3, con lo cual cada parte de esa cadena de valor está percibiendo lo mismo por el producto. Tener en cuenta que cuando nosotros comercializamos un producto, como ya digo, un producto que ha sido sometido a una serie de mejoras o transformaciones, envasado, limpieza, categorizado del producto, clasificación del producto. Al final, eso cuando llega al consumidor, cuando llega a nuestro establecimiento, pues ha tenido una serie de sobrecostes, que además se da una paradoja curiosa, y es que si hay un exceso de producción en un momento dado para un producto en el mercado, lógicamente ese producto va a bajar de precio por una cuestión de oferta y demanda, que no es la que establecemos nosotros, sino es una ley de mercado. Se da, como digo, la paradoja que cuanto más barato ese producto, más diferencial va a tener, porque una serie de costes que intervienen en la mitad del proceso siguen siendo los mismos. Es decir, a mí me cuesta, y al agricultor en este caso, le cuesta lo mismo transportar un producto de 13 céntimos que un producto de 3 euros.
Entonces, cuando llega a la cooperativa le cuesta lo mismo manipular el producto independientemente del valor. Claro. Con lo cual, ese valor añadido va sumándose al valor inicial y hace que ese diferencial aún parezca mayor al consumidor. Claro. De todos los productos que ustedes venden, ¿cuántos se producen en Canarias? ¿Qué porcentaje se produce en Canarias? Todos aquellos que se producen. Así de sencillo. Es decir, nosotros en Canarias... O sea, que no es un problema de que ustedes elijan o dejen de elegir. Ustedes, todos los que se producen, intentan venderlos. Se comercializan en los supermercados. De hecho, uno de los últimos informes que solicitó el consejero de Industria iba relacionado a analizar precisamente qué grado de penetración tenía el producto local en el mercado interior. Y el grado de penetración llegaba a cuotas del 100%, es decir, estamos hablando que realmente hay una apuesta importante, una apuesta decidida por parte de nuestro sector, de la distribución, por favorecer, por trabajar, porque favorecer quizás parezca que hay un aprovechamiento, por trabajar mano a mano con el sector agrícola, con el sector ganadero, con el sector industrial, de tal forma que al final, cuando vamos a un supermercado, realmente estamos viéndolo y ahí está. Cualquiera de nosotros, tú mismo has ido a un establecimiento de alimentación y ves la gama importante de productos de Canarias que se están comercializando. Y si ustedes los venden es porque el consumidor los demanda y los compra. Evidentemente. Además, ¿Y hay más campo? ¿Habría más campo? ¿Podríamos apostar por más industrias en Canarias, por más productores agrícolas, por más productores ganaderos? ¿Habría margen para crecer? Yo entiendo que sí, nosotros entendemos que sí, es decir, hay determinados productos que son deficitarios y que por esa razón nuestros establecimientos tienen que importarlos para poder cubrir la demanda que el consumidor nos hace para ese tipo de productos. Porque ahora mismo el sector primario habla de que solamente se produce el 10% de lo que consumimos. Y yo creo que menos del 10%. Menos del 10%. Menos del 10%. Lo que pasa es que al final nos encontramos y en este sentido, bueno, pues tenemos multitud de ejemplos de productos que no se están cultivando en Canarias y que en cambio son deficitarios. Por otro lado, tenemos producciones que al final, desgraciadamente, parece que todos se ponen de acuerdo en producir determinados productos, que al final lo que hace es que haya una sobreoferta dentro del mercado, ese producto baje, y en cambio otro tipo de producciones, otro tipo de artículos no están siendo producidos. ¿Y quién debería coordinar eso para que no se produzcan ese tipo de fallos? Bueno, en ese sentido nosotros desde la propia asociación y a través de otras asociaciones, como puede ser ASAGA, como puede ser COA, como puede ser ASINCA, lo que intentamos es hablar con ellos, reunirnos con ellos. Además, incluso tenemos algunas líneas de trabajo en las que lo que estamos intentando es establecer cuáles las necesidades del consumidor en Canarias en cuanto a productos, en cuanto a cantidades, y poder establecer a partir de ahí unas líneas de producción. Hay un asunto que me gustaría hablar con usted, Alonso Fernández, y se lo pregunto directamente. Con la aparición de las marcas blancas, creo que me va a hacer usted incluso la distinción entre marca blanca, marca de distribución, marca de primer precio, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo puede entender bien con el nombre de marca blanca, ¿no? Con la aparición de las marcas blancas, ¿somos menos libres a la hora de elegir los productos que nosotros queremos en el supermercado? Entiendo que es justo lo contrario, somos más libres porque tenemos más oferta. Antes teníamos la marca del industrial, la marca conocida o reconocida por todos, y exclusivamente teníamos esa conmoción de compra. Hoy precisamente tenemos una más, que es la marca de la distribución. Marca blanca viene además de, y me gustaría comentarlo como antes me decías, porque cuando en los orígenes se comercializaba la marca blanca era porque el envase era blanco y por eso al final terminó llamándose marca blanca. Pero habría que distinguir entre las marcas de primer precio y las marcas de la distribución. Las marcas de la distribución son aquellas que cuando en un establecimiento de alimentación, en un supermercado, vamos a adquirir un producto, encontramos un producto normalmente con la misma marca de esa enseña comercial a la que hemos ido. ¿Es una marca de distribución? Esa es una marca de distribución y es la marca cuidada, mimada por la cadena, por la empresa, puesto que al final, cuando estamos comercializando ese producto y te llevas a casa un producto de ese tipo, de marca de la distribución, te estás llevando mi nombre. Y por tanto, mi nombre y el nombre de los establecimientos, de las enseñas, pues para la enseña es su valor principal. O sea, a esa cadena de supermercados le interesa cuidar mucho esa marca, porque es su emblema. Claro, yo me llevo el producto a casa y me lo llevo con la marca de la cadena o de la empresa de distribución donde he comprado, y por tanto tengo ahí claramente que si ese producto no me ha satisfecho mis necesidades, estoy viendo quién me lo ha comercializado. Por ejemplo, en el caso de Mercadona sería el producto hacendado.
Efectivamente, igual para entendernos, yo creo que así lo hacemos muy gráfico. Igual que en las otras, pues cada marca, cada enseña, cada empresa, cada asociado nuestro, pues tiene su marca de distribución. Esa es la marca de distribución, porque a veces se habla de ese tipo de productos como marcas blancas, pero no, sería marca de distribución. Marca la distribución. Cuando hablamos de marca blanca, es una marca que no hace referencia a nada en principio. Es un producto que lo puede comercializar y lo comercializa cualquier establecimiento de alimentación. Y eso no sería, por lo tanto, no identifica la enseña y por lo tanto sería una marca blanca. Y sería una marca no reconocida o no muy popular en este caso. Efectivamente, que normalmente suele coincidir luego con las marcas denominadas de primer precio, que es otro tipo de producto encaminado a otro segmento y es un producto con una calidad o con unos atributos totalmente distintos a los que hablamos cuando hablamos de marcas de la distribución. ¿Y detrás de esos productos puede estar la cadena o no? De los productos de la marca de distribución siempre está la cadena. No, digo de la de primer precio o de la marca blanca. Necesariamente no tiene por qué estar detrás de la cadena. Es una opción más que se le ofrece al consumidor y que es el consumidor que libremente elige y escoge ese producto. Le decía yo lo de la libertad porque yo he percibido en algunas cadenas que cada vez más se está reduciendo el número de marcas. Entiendo que es una apuesta y una estrategia comercial de esas cadenas, pero los que estábamos acostumbrados a la tienda pequeñita de toda la vida, uno llegaba allí y mire que yo quiero las sardinas de esta marca y el señor del supermercado hacía todo lo posible por encontrarnos la marca y si era posible al día siguiente la tenía. Ahora una de estas grandes cadenas uno puede pedir lo que quiera, pero poco caso le van a hacer, ¿no? Yo creo que no, es más, te van a hacer precisamente caso. Antes lo comentabas, es decir, hablábamos de establecimientos pequeños. Establecimientos que basaban su nivel de referencia en torno a las 2.000 y pocas referencias. Ahora, en cambio, cuando vamos a un supermercado de alimentación, podemos hablar de 14.000 referencias en un establecimiento de alimentación. Por lo tanto, realmente el número de referencias, el número de productos que puedo adquirir se ha ampliado considerablemente. Ahora bien, cada formato y cada establecimiento tiene su propio surtido y define cuál es su política comercial. Y ahí, y gracias a eso, podemos ir eligiendo determinados establecimientos para encontrar aquel que al final satisface más nuestras necesidades. Lo que sí que es cierto es que cuando hablamos del sector de la distribución del supermercado de alimentación, estamos hablando de una empresa que para ser competitiva en el mercado tiene que mover altísimos volúmenes, puesto que al final es un mercado con unos márgenes, con unos rendimientos tan bajos que o mueves mucha mercancía o es imposible sostener la actividad productiva. Y cuantas más marcas, menos volumen por producto. Más distribución entre marcas, efectivamente, por lo tanto menos volumen por producto. Hemos visto una reacción de las marcas, yo creo que todos somos testigos de eso, en las televisiones se han promocionado ahora las marcas diciendo nosotros no fabricamos para otras marcas. ¿Por qué se ha producido esta reacción? Porque en cambio hay otras empresas de reconocido prestigio que sí que fabrican para otras marcas, para marca blanca o marca de la distribución, perdón, en este caso. Es decir, eso es una guerra que tiene el sector industrial en este caso, en el que nosotros pues somos ajenos y por lo tanto ahí difícilmente puedo opinar. Pero ¿el consumidor pierde o gana con esa guerra? Cuando el consumidor, yo entiendo que ni el consumidor ni nosotros ganamos, ninguno de nosotros ganamos cuando se establece o cuando hay una guerra, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el consumidor gana cuando tiene más capacidad de elección. Y por lo tanto, en ese sentido, entendemos que el consumidor está ganando, porque tiene más capacidad para elegir. Tiene marcas de la distribución, marcas del fabricante, marcas de prestigio, marcas de segundo nivel, de primero. Con lo cual, al final, lo que tienes realmente en el establecimiento es un amplio surtido. ¿Pero en los últimos años no han desaparecido marcas? Han desaparecido marcas a nivel nacional. Y además, desgraciadamente, en Canarias también una marca ha desaparecido, pero es la evolución del mercado. Es como cuando hablamos de los establecimientos de alimentación, hablamos de supermercados, en nuestro caso han desaparecido desgraciadamente muchísimos establecimientos de alimentación. Es lógico que haya y exista una evolución dentro del mercado que va sacando marcas, pero que no olvidemos, también va introduciendo marcas dentro del sector. Encontramos marcas que sí que hayan desaparecido, pero en este momento me atrevo a decirte que hay más marcas nuevas introducidas dentro del sector que aquellas que han desgraciadamente desaparecido. Una novedad que seguro que ha sorprendido a los clientes de los supermercados desde hace algunos meses es que ahora se nos cobra por la bolsa. Si no llevamos una bolsa de casa, la bolsa que antes se nos regalaba ahora se nos compra. ¿Por qué? Bueno, me interesa que me hagas esa pregunta, sobre todo para poder transmitirle al consumidor el porqué de algo que efectivamente se hace. Cuando estamos hablando del uso de la bolsa plástica tradicional, lo primero es dejar claro que no es una iniciativa
de parte del establecimiento de alimentación, sino que lo que hace el supermercado es seguir lo que dice la ley y lo que dice la norma. En este caso existe el PENIR, que es el Plan Nacional de Industria y Residuos, que dictamina y dice, a consecuencia de una transposición de una directiva, dice que hay que hacer una reducción en el uso de las bolsas plásticas y que esa reducción tiene que ser en torno al 50%, al menos en un periodo que estamos hablando del 2013-2014. Entre las propuestas que elabora el propio Ministerio, una de ellas es la de cobrar bolsas, así como una lista de capítulos de posibilidades para disminuir el uso. Lo que sí que es cierto es que el Ministerio dice que si cobramos la bolsa, hay una disminución del uso de la bolsa. Y nosotros lo que estamos notando y viendo en el establecimiento, en el supermercado, es que el consumidor empieza a venir al supermercado ya con su bolsa de la compra. Y ahora mismo, en ese sentido el plan se está cumpliendo. ¿En qué porcentaje estamos ahora mismo, Alonso? O sea, de 10 personas que van a comprar, ¿cuántos llevan la bolsa en estos momentos? Pues nosotros establecíamos un calendario que nos venía ya dado, en este caso por el Ministerio, del 50% en el 2013-2014, y yo entiendo que ese porcentaje se va a reducir con mucha mayor rapidez. Sí estamos notando y viendo en el establecimiento por el cliente que el uso de la bolsa que traigo de casa, o incluso de las bolsas que se han estado regalando en los propios supermercados, no plásticas, sino bolsas de tela, de rafia, bolsas de más de un uso, está favoreciendo una disminución importantísima, mucho más rápida de la que nosotros preveíamos o de la que en este caso preveía el propio Ministerio. Está claro que otros países de la Unión Europea en esto nos llevaban a la delantera, y todos hemos visto como, por ejemplo, los turistas que nos visitan o gente de fuera, gente extranjera que vive en nuestra tierra, estaban acostumbrados a llevar su bolsita al supermercado, ¿no? De hecho, en las zonas turísticas donde más lo hemos visto, ¿no? Y donde más rápido ha sido la implantación de este sistema, porque al final, como bien decía, venía el consumidor con una bolsita totalmente enrollada dentro de su bolso, la abría y decía, no me des nada que yo lo coloco aquí. Sí, además tenían el miedo de que se les cobrara por la bolsa, ¿no? Efectivamente, porque esto que al final es algo que se está haciendo no en Canarias, sino que se hace en toda Europa, y que es además incluso, y el otro día salía publicado, la Comunidad Europea está pensando en adelantar los plazos y además con determinadas obligaciones importantes en la restricción del uso de la bolsa. Ya, hay una cosa que no hemos comentado, pero yo creo que la dan por conocida a todos los que nos siguen hasta ahora, y es que la bolsa prácticamente nunca se termina de degradar, ¿no? Sí, lo que pasa es que también quiero decir una cosa en el sentido de la bolsa. La bolsa siempre ha estado pagando un impuesto. La bolsa, si nos fijamos en la que hemos consumido con habitualidad, vemos que tiene un punto redondo, que es el punto verde, que indica que esa bolsa ha pagado un impuesto para que luego sea posteriormente reciclada. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, cuando hablamos de que la bolsa no se destruye, es verdad, desgraciadamente no es así, salvo ahora con el cambio a las nuevas bolsas biodegradables, pero para mí hay una cosa todavía muchísimo más importante, que es la que nosotros tratamos y además en la que hemos firmado un pacto con el Gobierno de Canarias, y es la información al consumidor del efecto dañino que produce esa bolsa cuando la tiramos fuera de los lugares adecuados para ello, como pueden ser los contenedores de reciclado. Claro. Nos falta un poquito más de concienciación en esto de separar las basuras, de ser un poquito más ecológico, de no tirar las bolsas en cualquier sitio, por ejemplo, de saber lo que tenemos que tirar en el contenedor de los residuos orgánicos. Efectivamente, yo entiendo que sí, que nos falta información y nos falta ayuda. Y hablo como consumidor, y la ayuda que nos falta es que podamos tener la disponibilidad lo más cercano posible a nuestras casas para encontrar esos contenedores selectivos de recogidas de basura. Mientras no los tengamos, es difícil que yo como consumidor pueda hacer esa recogida selectiva en casa para luego poderlo tirar en esos contenedores. Pero aún así sí que entendemos que cuando hablamos de las bolsas y hablamos de las bolsas que aparecen en una playa, en el monte o en el mar, alguien las ha tirado. Y eso sí que realmente es una labor pedagógica en la que nosotros instamos y nos preocupamos en ese sentido, en intentar llegar en acuerdos con el Gobierno de Canarias para hacer esas campañas de difusión. También quiero destacar que en el caso de la bolsa, cuando hablamos de la bolsa, no es una norma, es una ley que no solo y exclusivamente afecta al supermercado, afecta a cualquier actividad comercial minorista en la que se entrega una bolsa cuando compramos un producto. ¿Cómo funcionan en otros países? Porque, por ejemplo, sabemos que en Alemania, por ejemplo, se paga, y yo creo que a todos nos recuerda aquella
aquella época en la que llevábamos la botellita para reutilizarla de nuevo, la botellita de refresco o la botellita de cerveza, y entonces si uno no llevaba la botellita de recambio, el retorno, pues le cobraban a uno por la botella y uno se obligaba a llevar la botella al supermercado. Ese modelo todavía lo utilizan algunos países de la Unión Europea o algo parecido, ¿no? Sí, podemos encontrar los países nórdicos o también, por ejemplo, Alemania, donde sí que hay un sistema más de reutilización del producto. El problema al final es origen de las mercancías, formatos en los que aparecen esas mercancías para que luego en el establecimiento se pueda hacer una reclasificación. Al final estamos hablando de multitud de referencias, multitud de productos, multitud de envases y claro, un envase selectivo para cada establecimiento, para cada producto es prácticamente imposible e inviable por el tamaño que eso ocuparía, ¿no? Porque la fábrica que hace el refresco o hace la cerveza paga una cantidad para que se recicle esa botella, ¿no? ¿Es así? Toda la cadena. Toda la cadena paga, es decir, desde el productor o desde el fabricante en este caso hasta la cadena de comercialización, como podemos ser nosotros, cada uno en una parte estamos pagando un porcentaje para la destrucción de ese producto, o mejor dicho, para la reutilización o recuperación de ese producto. Claro, lo que pasa es que la cadena tiene un fallo, y es que si el consumidor no la lleva al contenedor verde, no ha servido de nada pagar todo lo demás, ¿no? Indudablemente. Por eso digo que a veces también lo que hace falta para que el consumidor, nosotros como consumidores, seamos que nos duela un poquito, ¿no, Alonso? Que nos duela, pero que seamos más eficientes es que dispongamos de los medios para poder hacer ese reciclaje, ese entrega del producto de una forma selectiva. Claro. Me gustaría, Alonso Fernández, ya que está hoy en 30 minutos, que nos explicara un fenómeno. Cuando llegan las grandes superficies, hay muchos supermercados de cercanía que desaparecen, porque da la sensación de que ya no tiene sentido, que no tiene sentido que sigan ahí porque han caído las ventas brutalmente. Y al cabo de unos años, de nuevo aparecen otros supermercados de cercanía, pero con otras claves, entiendo, que sí funcionan. Y las grandes superficies funcionan en unos determinados ámbitos y conviven con estos supermercados. ¿Qué pasó realmente? ¿Nos puede explicar qué fenómeno se dio en ese momento? Bueno, el fenómeno fue efectivamente la aparición en Canarias de las grandes superficies en torno a los años 90, marca para nosotros un proceso de revolución importantísimo. Entre otras cosas porque al final la oferta que en su momento en Canarias estaba ofreciéndose era una oferta pequeña, una oferta adecuada a nuestras poblaciones. Nuestras poblaciones empiezan a crecer, los barrios se desarrollan, las comunicaciones son cada vez más rápidas y por lo tanto el establecimiento tenía que cambiar. A partir de ahí hay un cambio, un fenómeno importantísimo de revolución en la que desgraciadamente muchos quedaron en el medio, en el camino, pero que ha significado una nueva sistema, una nueva forma de entender el comercio y hoy en día el comercio de alimentación, el comercio de cercanías, que no tiene nada que ver con todos los respetos, lógicamente, de hace unos cuantos años, es el comercio además favorito, el preferido por el consumidor y de hecho así lo dicen las estadísticas que hablan más del 70% en cuanto al consumo de productos de alimentación en un supermercado. Claro, yo entiendo que en aquel momento en que empiezan a desaparecer esos supermercados de cercanía, la gente se veía obligada a comprar hasta lo más mínimo, desplazándose a una gran superficie con lo que eso supone. Claro. Por ejemplo, yo creo que todos reconocemos una idiotez desplazarse a una gran superficie, por ejemplo, a comprar 5 garrafas de agua, que además de pesadas es un esfuerzo. Es mucho mejor comprar una sola al lado de tu vivienda. En ese momento se dio ese fenómeno, no entiendo, ¿no? Claro, pero fue la suma de muchos fenómenos. Es decir, ¿dónde ha estado el cambio? El cambio ha estado en lo que antes comentábamos, en la amplitud del surtido, es decir, mayor número de referencias. No tiene nada que ver, como digo, las 13, 14.000 referencias que hoy tiene un establecimiento como mínimo con respecto a los 2.000 de los que estábamos hablando. El tamaño de la superficie comercial también varió. La presencia en el establecimiento de distintas secciones, sobre todo en la parte de los perecederos. Y luego una cosa importantísima, que fue uno de los revulsivos, que fueron los folletos informativos en las ofertas que nosotros nos encontramos hoy en día en casa cuando llegamos. ¿Cómo ha afectado la crisis al consumo? ¿Qué ha cambiado en el consumo de las personas que van a los supermercados que usted representa? El producto que consumen. Es decir, yo pongo un ejemplo que es fácilmente entendible. Empezamos hace unos años a consumir solomillo refrigerado, del solomillo refrigerado pasamos al solomillo congelado, luego al pollo fresco y ahora al pollo congelado. Al final, como sí que efectivamente el acto de la compra por la necesidad de alimentarnos la tenemos que realizar, lo que sí que hemos notado nosotros y visto en esta crisis es que hay una elección
más dura por parte del consumidor para determinar cuál es el producto que al final adquiere. Indudablemente una de las variables importantísimas en este sentido es el precio, no cabe duda. ¿Y han notado ustedes una recuperación ahora que se habla estos primeros meses del año de que se está incrementando el turismo? ¿Están viendo ustedes algún parámetro que nos invite al optimismo? Bueno, nosotros en muchos de nuestros asociados que están en zonas turísticas, indudablemente el turismo, no de por sí, por el propio turista, sino por la actividad económica que genera en cuanto a empleos, a movimientos, sí que al final se refleja en los establecimientos y hemos notado indudablemente un crecimiento en la comercialización, en las ventas de los productos muy superior en el caso de zonas turísticas con relación a los centros o a las ciudades. Pero en línea general, desde hace unos meses sí estamos encontrando cierto optimismo en la gente a la hora del consumo. Yo creo que eso es un dato importante y a destacar. ¿Cuánto llegaron a caer en consumo? En consumo nosotros es difícil hacer un cálculo, puesto que al final cada establecimiento tiene una estrategia comercial, cada uno de nuestros socios tiene una estrategia comercial y por tanto hay algunos de ellos que crecieron o decrecieron más que otros. Por lo tanto, establecer una caída en el consumo es difícil. Lo que sí que tenemos es un dato, que es un dato más objetivo para nosotros al menos, que es no cuánto decrecieron o crecieron en facturación, sino en volumen, en kilos. Y si estamos hablando de kilos movidos, podemos estar hablando de en torno a cifras ya de crecimiento y en este sentido podemos hablar del 3, del 4% de crecimiento en volumen. Muy bien, pues Alonso Fernández, le agradecemos su visita a 30 minutos, además hemos aprendido muchas cosas curiosas de algo que hacemos cotidianamente, ir a comprar a un supermercado. Efectivamente, y además lo que nos gustaría es que representara dentro de la medida de lo posible un acto agradable. Muy bien, gracias Alonso. A ustedes. Gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Les invitamos ahora a seguir con nosotros en Televisión Canaria. Que tengan un buen día y que lo pasen bien.